Bien, señores, como les estaba diciendo, entonces usted ve, se paga un 32, un 33% de impuestos del precio de la gasolina. Si son si vamos a decir, está 2.87, si se metieran para el cálculo en 300 pesos, el 30%, 3 por 3, 9, sería 90 pesos. 100 pesos. 100 pesos. Entonces, con eso se paga la deuda. Nos dice el economista Nelson Suárez que el servicio de la deuda pública consumió el 50.5% de los gastos del gobierno. Intereses y amortizaciones del gobierno central ascendieron a 80.000 millones. Los intereses y amortizaciones, en ese porcentaje del gasto correspondiente a las obligaciones de interés y amortizaciones de la deuda pública, 40.000 millones se destinaron al servicio de la deuda. El gobierno gastó 80.000, el 50%. 53.7 de los ingresos que se recibieron en enero se fueron por ahí. Entonces, usted me diría, ¿cómo entonces que vamos a pagar la deuda si quitamos los impuestos? Ahí está el to be or not to be de Shakespeare. Entonces, usted tiene que saber que tiene que lidiar con esa realidad. Tiene que lidiar con esa realidad. ¿Cuál es la otra realidad? La inflación. Nosotros tuvimos una inflación de 8.5% este año. La inflación alimentaria es mayor. Entonces tú tienes que decidir entre financio, subsidio, generalizadamente los combustibles, asumiendo esos subsidios que hago o bajando los impuestos, o me enfoco en la parte que impacta más a los de menores ingresos, aunque se siga la inflación para los de mayores ingresos en su mismo nivel. Ahí está el detalle. Las medidas monetarias, las políticas monetarias van en todo sentido. Por ejemplo, en Estados Unidos la inflación más alta en 40 años, desde 1982, no había una inflación de este nivel, cuando el presidente Reagan, de 7.5%, casi 3 veces, 200% por encima de lo acostumbrado. Casi 300%, que es 2%, según el Labor Department de los Estados Unidos. Entonces, la inflación de diciembre fue de 0.6%. Y los precios en octubre y noviembre subieron por mes, 0.7, 0.6%. Entonces tenemos esa acumulada. Y en enero sigue subiendo. Entonces, con una tasa de paro casi de un 4%, la Fed viene, ya estamos en primera semana de febrero, ahora en marzo viene en subida, los salarios han aumentado y ese es el miedo que decíamos ayer, ¿se recuerdan? El miedo de los bancos centrales, que se expanda toda la economía y los salarios y entonces que se empiece a retroalimentar. Todo el mundo ha pedido aumento de salario y lo que te suben de salario te lo come la inflación. Y como te lo come la inflación, tú empiezas a pedir más aumento de salario. Entonces, como es gasolina al fuego, más gasolina al fuego. Entonces, la federal hará su papel. Eso amenaza el gobierno del presidente Biden. Ahora hay elecciones de medio término y con esa inflación así, los demócratas no la van a tener nada fácil. Pero los inversionistas esperan que de aquí al 22 hayan por lo menos, que en este año 22 hayan por lo menos 4 subidas del tipo de interés. Si los tipos de interés suben, ¿qué pasa? Se nos va a incrementar la producción de nosotros también para la emisión de nuevos documentos de deuda y cuando tengamos que refinanciar los que tenemos. ¿Ve usted? Entonces, nada es tan sencillo como parece. Eso va a afectar la inversión porque cuando suben los tipos de intereses, los proyectos tienen que ser más rentables. Usted va descartando proyectos. Por ejemplo, cuando usted hace una proyección, un proyecto de capital, una decisión de inversión, usted tiene 4 proyectos. Uno que te genera un 10%, uno que te genera un 12%, otro que te genera un 15% de rentabilidad. Si la tasa sube, posiblemente el que te genera un 10%, que tú lo podías haber hecho a la otra tasa, tú le dices, y ese no lo vamos a hacer. Y era una ampliación de una fábrica, qué sé yo, qué cosa, algo. Tú vas a hacer solamente el que te genera 12 y el que te genera 15 de rentabilidad. Y ese se queda.
Al quedarse ese, que es menos inversión, si hay menos inversión, hay menos crecimiento del producto. El producto se compone de consumo, inversión, gasto del gobierno. Importación, exportación, etc. Entonces, inversión es fundamental. Entonces, eso es lo que pasa. La tasa libre de riesgo del Federal Reserve, que ha estado en 0.25, la de a 10 años, el T-bill, como le llaman ellos, que es la libre de riesgo, es la que se usa para establecer los otros documentos, los debentures, que son los bonos de las empresas corporativas, los bonos, etcétera. Todo eso se calcula en función de esas tasas. Y tú haces las valoraciones y pones tus intereses. Y las empresas, por ejemplo, si hay aumento de aproximadamente, si esa tasa de interés de los bonos llegare a 2%, se presume que habrá una caída, por ejemplo, el índice bursátil del Nasdaq, de alrededor de un 20%. Porque cuando suben los intereses se afectan las acciones y sube el precio de los bonos. Hay una relación inversa. ¿Por qué suben Porque se supone que sale más caro el financiamiento. Entonces, cuando se emite un nuevo bono, tiene que ser, el precio sube porque el nuevo es más atractivo, tiene más rentabilidad. Si yo tengo dinero disponible y los bonos están a 7 y suben a 8, yo voy a tener más rentabilidad para allá. Pero a la inversionista, a las empresas, les afecta en sus resultados fiscales, tienen que buscar más dinero para los préstamos, porque no es a tasa fija, los préstamos se van escalonando, se van en función del mercado y así sucesivamente. Y el mercado, la tasa de referencia del FED, que es la misma tasa de política monetaria de aquí, es la que usan los bancos para ir escalonando, poniendo las suyas. Entonces, son realidades con las que hay que vivir. Miren, compartirles esta información para que ustedes vean cómo actúa la oferta y la demanda. Mejor de ahí se daña, como yo les decía. Cuando había excedente de combustible el año pasado porque no había de producción, el petróleo casi había que pagaban para que te lo llevara. El coste de los fletes de gas natural cae para Europa a negativo, técnicamente. El coste, oigan esto, el coste de transportar un cargamento de gas natural licuado, LNG, el que se usa aquí para las plantas eléctricas, se volvió negativo. Un cambio drástico que ilustra el creciente exceso de buques americanos hacia Europa por el lío de los precios, por el lío con Rusia, y que se están buscando todos esos barcos, llevando para allá, hay más barcos. Los fletes pasaron de $750 a 273. Pues dice, los propietarios de los bancos están pagando, teóricamente, ¿no?, a los fletadores para que usen sus barcos. Como cuando usted se para en el parador ahí, ¿cómo es que se llama? Jacaranda, usted ve que hay guaguas que se paran, y en el que va para San Juan, ahí en Ocoa, esos choferes le dan la comida gratis, y ellos pican, y a lo mejor le dan sus 50 o sus 200 pesos. Eso es lo mismo. Los propietarios están pagando a los fletadores para que usen sus barcos. Oiga esto, llevo 30 años trabajando en esto y nunca había visto lo de ahora. Falta de todo, petróleo, gas, carbón, cobre, aluminio. Cualquier materia prima que puedas nombrar escasea, dice Jeff Curry, estratega jefe de materias primas de Goldman Sachs. Ven, hay problemas en el mundo. Después de subir casi un 27% en el año 21, el índice de materias primas al contado sube otro 11% en apenas un mes. 27 y 11 son 38%. Si usted compraba, vamos a decir, carbón a 50 y le sube a 38, ya ustedes saben, hay como 15 pesos más. Esa es una realidad con la que vamos a tener que lidiar en todos los lugares, porque se esperaba que la inflación, empujada por los problemas de flete, de la cadena de suministro, por estos encarecimientos de los commodities, iba a ser temporal, de corto plazo, coyuntural. Pero miren, pasamos todo el 21, estamos ya en el 22, estamos en el segundo mes del 22 y se prevé, se decía que iba a ser como hasta julio. Todavía no sabemos. Miren estas realidades, cómo se dan.
Los barcos, que los otros días era lo contrario, andaba uno buscando barcos porque estaban carísimos. Y como cuando hay mayor demanda, los precios suben. Ahora, hay exceso de barcos llevando gas natural para Europa. Y miren cómo se da esa situación, cómo han bajado los precios. Que ha sido lo contrario con los furgones, que un flete de China que valía $2,000 se metió a 20,000. Y aduanas recibió por su ad valorem, lo mismo que con el petróleo que estamos viendo ahorita, más dinero por recaudaciones. Qué bueno. Muy bien, el gobierno tiene que saber que le entra mucho por aquí, pues puede destinar por allí, por acá y por allá. Señores, gracias por su amable atención. Hemos llegado al final. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les invitan a que nos veamos de nuevo por acá por Cinevisión, Canal 19, el lunes a partir de las 9 de la mañana. Pasen muy buenos días y tengan un mejor fin de semana.